Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias a CAMFE y también muchas gracias a la Fundación del IBES, en primer lugar por haberme invitado y en segundo lugar por todas las facilidades que me han dado para poder estar presente con vosotros hoy. Mi intervención se va a centrar en dos casos de dos archivos, de dos escritores vallisoletanos que se alojan en el Archivo Municipal de Valladolid, y va a responder esta intervención a la perspectiva archivística, a la perspectiva de un archivo en el tratamiento de los legados de estos escritores. Esta intervención va a tener dos partes. En un primer lugar, una parte general en la que voy a hablar de qué entendemos por un archivo, así me lo pidió la organización. ¿Qué entendemos por un archivo en la actualidad? Porque el concepto ha ido variando a lo largo del tiempo y este concepto, o la forma en que entendemos un archivo, tiene mucho que ver con el hecho de que hoy estemos albergando en el Archivo Municipal los archivos de estos dos escritores vallisoletanos. Y después de esta introducción, pues hablaré en concreto de los archivos de estos dos escritores, tanto de Zorrilla como de Núñez de Arce. Empiezo con esta imagen de Jano Bifronte. La historia mitológica nos cuenta que cuando Saturno fue expulsado del Olimpo, Jano lo refugió en sus dominios y en agradecimiento Saturno le concedió la posibilidad o la facultad de conocer el pasado y también de conocer el futuro para así poder tomar decisiones más sabias. Ese es el origen de la iconografía Bifronte de Jano, que el Consejo Internacional de Archivos y muchos de los archivos han elegido como emblema, como icono que resume la función archivística. No hay ningún archivo que se adecúe, como lo hacen los archivos municipales, a esta idea del pasado y del futuro, porque somos archivos que tenemos a menudo 900 años de experiencia o de historia, en nuestro caso, una historia que en tantos siglos, pues como pueden imaginar, se ha transformado, ha transmutado, y eso es de lo que les voy a hablar en estos siguientes minutos. ¿Cuál es el significado de los archivos? Pues los archivos, y por lo tanto, desde una perspectiva meramente archivística, pues tienen muchos significados. En primer lugar, y antes que nada, son herramientas de gestión. Los archivos no tienen nada que ver, al menos en el momento de su aparición, con la cultura. Y esto les diferencia netamente de las bibliotecas o de los museos, como es el caso de las instituciones, de la mayor parte de las instituciones de los miembros de esta asociación. Únicamente el tiempo es el que confiere a estos conjuntos orgánicos de documentos, que es como los archiveros los llamamos, un papel o una dimensión cultural. El Archivo Municipal de Valladolid nació como resultado de las necesidades de gestión del municipio, de la misma manera que el Archivo General de Simancas apareció como resultado de la necesidad de administrar un territorio, de gestionar los impuestos que se traían de una serie de súbditos, es decir, las necesidades de gobierno y del poder. Todos los archivos tienen este origen, pero es el tiempo el que les concede otra dimensión. Una dimensión que no es la original. En estos momentos en los que asistimos a una transformación extraordinaria en la administración, en la forma en la que la administración se relaciona con los ciudadanos y se relaciona con otras administraciones, con la implantación de la administración electrónica, el papel de los archivos se ve incluso reforzado en este carácter de herramienta de gestión. Nosotros tradicionalmente teníamos una posición finalista, es decir, recibíamos aquella documentación que se iba generando en el proceso de ejecución de los asuntos de la organización, pero es que ahora participamos en el diseño, es decir, cuando las empresas vienen a implantar proyectos de administración electrónica, lo primero que piden es el cuadro de clasificación de los documentos, o de los expedientes, mejor dicho, en los que se materializan las actividades que desarrolla una organización. Bueno, pues ese cuadro de clasificación lo proporcionamos nosotros. De la misma manera que, como tenemos experiencia en diplomática y experiencia en la gestión documental, también participamos en el proceso de diseño de los procedimientos electrónicos. Y, por último, también somos los responsables del esquema de metadatos, que es
el esquema que hay por debajo de todos los documentos electrónicos y que permite su recuperación, su consulta, su almacenamiento, etc. En este momento, el Archivo Municipal es uno de los 3 servicios, junto con el Servicio de Tecnologías de la Información y junto con el Servicio de Administración Electrónica, que está liderando este complicadísimo proceso de implantación de la e-administración en el Archivo Municipal. Los archivos son, además, fuente para la historia, la memoria y la identidad. Este es un papel que a nadie se le escapa, porque está en la cabeza de todos, máxime en estos días en los que hablamos tanto de memoria histórica. Bueno, fuente para la historia, los archivos son desde hace muchos años. En nuestro país, pues yo creo que las primeras evidencias, seguro que habrá alguna anterior, pero así conocidas o muy conocidas, pues son la presencia de Jerónimo de Valencia en Simancas en el siglo XVII, para hacer una historia del reinado de Felipe II. Ya en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, es cuando ya se produce la irrupción, ¿no? o la utilización generalizada de los archivos en la crítica histórica como fuente para la historia, ¿verdad? La aparición de las primeras instituciones, pues no sé, pues la creación de la Real Academia de la Historia, por ejemplo, o la misma creación del Archivo General de Indias, el Archivo de Indias que no tenía otra finalidad, otro objeto que reunir en un único depósito todos los documentos relacionados con la acción española en Indias para reescribir la historia y contrarrestar la leyenda negra. Bueno, pues eso incluso se transpone al plano meramente local y aquí en Valladolid tenemos prestigiosísimos historiadores, no lo suficientemente conocidos, que bucearon en archivos y que dejaron una obra magna. Voy a citar solamente, bueno, se conoce mucho a Antolínez de Burgos, por supuesto, que es incluso anterior, pero a mí siempre me gusta hablar de Rafael de Floranes, que es un grandísimo historiador, que no dejó una historia escrita de Valladolid, pero sí que hizo una copia de fuentes documentales, que por cierto están todavía por poner en valor y demás, con más de 50 manuscritos en la Real Academia de la Historia y otros tantos en la Biblioteca Nacional. Este papel de los archivos como herramienta de la historia se agrandó aún más, desde luego, en el siglo XIX, con la aparición del liberalismo y la necesidad de legitimación de aquella generación revolucionaria, la de la revolución burguesa, con aquel Estado liberal que necesitaba legitimarse y acudió a la historia, y la historia es, en ese momento, bueno, es realmente el Estado historiador. Es la aparición también de pues todas las instituciones que dan soporte y cobertura. Se crea durante la década o a partir de la década moderada el Cuerpo Facultativo de Archiveros, el Archivo Histórico Nacional, la Escuela de Documentalistas, es decir, todas las infraestructuras. Y esto avanza incluso en el siglo XX con una nueva utilización de la historia por parte de los nacionalismos, tanto periféricos como incluso durante la época de Franco el nacionalismo español en el siglo XXI. Y esto tiene que ver mucho con la identidad. Antes, cuando estaba escuchando la ponencia anterior, pues estaba pensando en este salón donde nos encontramos, que es estupendo estar aquí, hacer esto aquí, porque este salón, bueno, este edificio magnífico se creó en este contexto del siglo XIX y todas las pinturas alegóricas que aparecen aquí detrás de nosotros, el conde Ansúrez y la condesa Doña Hilo, se supone que con los planos de la Antigua, bueno, todo es mito porque realmente no hay constancia de que la Antigua la hicieran ellos, ni mucho menos, ni tampoco el puente mayor que aparece detrás. En fin, pero más allá del conde Ansúrez, que forma parte de toda esta construcción del ideario y también de la identidad, tiene todo mucho que ver, ahí tenemos a Zorrilla, voy a hablar de Zorrilla, y ahí está Zorrilla coronado. Pues efectivamente la coronación de Zorrilla y la designación de poetas nacionales a los que se corona, que no es algo exclusivo de España, sino que se hace también en Francia, en Inglaterra y en Alemania, tiene mucho que ver con todo esto de lo que estoy hablando, de la utilización de la historia para legitimar el Estado, para construir identidades nacionales y, desde luego, los archivos están en la base de todo esto. Memoria, bueno, claro, hablar de memoria histórica en estos momentos da un poco de miedo porque es un tema que está en la calle y es un tema muy controvertido, porque si la historia tiene que ver con la ciencia y con la objetividad y con método científico, la memoria, que es algo muy necesario, pues tiene que ver más con las emociones, y yo creo que por eso está
sujeta a tanta controversia, ¿no? En estos momentos se acaba de aprobar una ley que sucede a otra ley anterior, a la ley de memoria histórica del año, no sé si era de 2010 o algo así. En fin, está en la cabeza de todos los archivos, por supuesto, que formamos parte, una parte muy importante en toda la construcción de la memoria, y los archivos en todas las dimensiones. Aquí en Valladolid hay dos archivos que son esenciales en la construcción de esta memoria. Bueno, la memoria es un concepto que seguramente habrán leído, habrán escuchado hablar, que se va construyendo, pues sobre todo a partir de los grandes dramas del siglo XX, cristaliza en torno a Auschwitz, ¿no? Que es cuando se cae o se crea la conciencia de que hay que reparar a las víctimas, aunque tampoco tenemos muy claro a quién hay que reparar todavía, y ahí están, bueno, pues todo ese debate social, ¿no? Hay una parte de la sociedad que no considera necesario hacer este ejercicio de memoria que parece obvio que hay que hacer, sobre todo para solucionar unos conflictos que han afectado a tantas personas en la historia de tantos países, en el nuestro, desde luego, sin ningún género de duda. Otra cuestión es que hay que entender por víctima, que es quizá el caballo de batalla que tenemos ahora. Si hacemos caso a los filósofos, tenemos una grandísima autoridad en nuestra ciudad, o no en nuestra ciudad, pero un vallesoletano de Pedrajas de San Esteban, Reyes Maté, pues tienen muy clara la idea. Es necesario que exista la condición de inocente y que ha sufrido. Esa es lo que define a una víctima, y no la ideología o la pertenencia a un género o a cualquier otra consideración. Bueno, pues qué duda cabe que sin archivos, sin los archivos del dolor, como son estos archivos de las distintas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, el de Valladolid lo tenemos en el archivo histórico, en el archivo municipal, o sin archivos de la represión, como en el caso de nuestra ciudad, el archivo del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, que por cierto, fue el archivo con el que se inauguró, con más de 20.000 nombres de personas, la base de datos que en época de Zapatero promovió esta ley de memoria histórica que todos recordarán sin duda. Bueno, archivos, por tanto, como elementos para la historia, la memoria y la identidad. Los archivos son además un bien patrimonial, eso es evidente. Eso es evidente ahora, no siempre ha sido así. En nuestro caso, nuestro ordenamiento jurídico lo sanciona la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley 16/1985, destina un título, el título séptimo, a los archivos, las bibliotecas y el patrimonio bibliográfico y documental. Incluye, fue una ley muy innovadora y muy valiente, incluye, por supuesto, a los archivos como parte integrante del patrimonio histórico, aunque esto realmente muchas veces no se tenga en cuenta. Basta abrir una página de subastas o una página de compraventa para ver todos esos archivos desmembrados sin que nadie mueva un meñique, porque es algo que además prohíbe la ley, ¿no? No se puede atentar contra la integridad de ningún bien considerado bien integrante del patrimonio histórico. Y por último, los archivos son también garantía de derechos democráticos. Nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la Constitución y las posteriores leyes que la han desarrollado, hablan de unos derechos básicos, fundamentales, el derecho a la intimidad, luego ha habido una serie de leyes, una ley orgánica que los ha desarrollado, el derecho, la protección de datos, perdón, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y frente a este derecho a la protección de los datos de las personas está el derecho contrario, el derecho al conocimiento, el derecho a saber, protagonizado por dos leyes, bueno, por la Ley de Transparencia, esto es lo que se llama la publicidad activa, a la que todas las organizaciones estamos obligadas a compartir nuestros datos, a publicitarlos sin esperar a que se nos pidan, y por otro lado está el derecho de acceso, es decir, el acceso a los documentos que nosotros tenemos que proporcionar cuando se nos piden. Bueno, pues la gestión de estos derechos contrapuestos forma parte de uno de nuestros principales caballos de batalla profesionales como archiveros. Bueno, pues tras esta introducción voy a pasar a lo que es verdaderamente el tema de mi intervención,
y que tiene sentido en un congreso o en unas jornadas como estas, que es explicarles cómo tratamos o cómo hemos tratado en el archivo municipal, hemos tratado y tratamos a estos dos legados de los dos escritores, grandes escritores vallisoletanos, Zorrilla y Núñez de Arce. Y voy a hacerlo pues, con el esquema que pueden ver ahí. Voy a hablar de por qué estos archivos, en primer lugar, por qué estos archivos o los archivos de estos dos escritores están en el archivo municipal. Voy a contarles cómo los tratamos, qué hacemos con ellos, cómo los conservamos y cómo los difundimos. Pues en primer lugar, ¿por qué estos archivos están en el archivo municipal? Pues están por dos motivos. Por una razón, en primer lugar, de gestión eficiente del patrimonio, pero también por una cuestión identitaria y por una cuestión patrimonial. En el primero de los casos, esto de la gestión eficiente del patrimonio municipal, el caso claro es el caso del archivo de Zorrilla. El archivo de Zorrilla, el archivo y la biblioteca de Zorrilla se conservaban hasta el año 2017 en la Casa Museo de Zorrilla, que creo que, si no es este año, en alguna ocasión la asociación ha visitado, ¿verdad? Bueno, esa es una creación de principios del siglo XX que no se puede entender sin la presencia de Narciso Alonso Cortés, en la que, a partir de una serie de donaciones, pues el núcleo fundacional fueron los libros y los documentos que donó la viuda de Zorrilla, Juana Pacheco, pues todos estos bienes se conservaron ahí. Así estuvieron durante muchas décadas, con la mejor de las intenciones, pero no recibieron un tratamiento profesional adecuado. ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento de Valladolid no tenía ni archiveros ni bibliotecarios disponibles para que tratasen debidamente estos bienes. Y parece una bobada, pero es que los libros y los documentos tienen que ser tratados por personal cualificado. Así las cosas, el elemento detonante fue otra carencia, otra gran carencia de aquella Casa de Zorrilla. Se concibió como un espacio de visita de la casa, de aquel edificio espléndido, con aquellos muebles, pero también como un espacio de trabajo para los investigadores, que deberían poder acceder a los libros y a los documentos. Esa consulta no era viable por una razón bastante simple. No había personal suficiente para abrir la sala de consulta todos los días. Bueno, pues con todos estos elementos se adoptó una decisión que yo creo que fue muy positiva, que fue llevar la biblioteca y los pocos documentos que se conservaban de Zorrilla al archivo municipal, donde recibieron un tratamiento pues, que hasta entonces no habían recibido. La biblioteca no había sido inventariada en aquellos 70 años. Impresionante, pero no había sido inventariada. Había recibido una catalogación por CDU, una catalogación que no era muy funcional, pero bueno. Pero es decir, una cosa básica, que es que a cada ítem le corresponda un número de inventario, eso no existía. Y lo mismo sucedía con los documentos del archivo. Desde entonces están ahí por esta razón. Enriquecimiento del patrimonio documental, del patrimonio municipal. Bueno, pues a esto responde la llegada del siguiente archivo, del archivo de Núñez de Arce. En el curso de los trabajos que hicimos con el archivo de José Zorrilla nos dimos cuenta de que había un nicho de cartas de Núñez de Arce, o que, mejor dicho, un nicho de cartas de José Zorrilla que estaban depositadas en el archivo de Núñez de Arce, en el archivo de Gaspar Núñez de Arce, un archivo que estaba en posesión de un sobrino bisnieto del poeta, y nos pusimos en contacto con él, nos entendimos muy bien y llegamos a un acuerdo que fue muy satisfactorio para las dos partes, que fue, ellos no renunciaron a la propiedad porque es algo que tienen es un familiar y las razones se entienden perfectamente, pero accedieron a depositar el archivo en el archivo municipal. Se hizo un contrato de comodato entre el Ayuntamiento de Valladolid y la familia, y el archivo está depositado por espacio de 50 años con el compromiso. Nosotros hemos digitalizado el archivo, estamos a punto de terminar su descripción para que forme parte pues, del acervo de todos los vallisoletanos y de todos los investigadores, porque es un archivo muy, muy, muy interesante. Bueno, pues explicado por qué estos archivos están en un archivo como un archivo municipal, voy a contarles ahora cómo tratamos estos archivos. Los tratamos como el resto de los fondos documentales. ¿Y qué establece la teoría y la práctica archivística
para los fondos, es decir, ¿en qué consiste el tratamiento archivístico? Pues en 3 fases. La identificación, que es más o menos equiparable a la organización, la valoración, que es algo que he puesto con esta letra gris más clara, porque es algo que no se hace con estos archivos. Estos archivos son valiosos y no hay que valorarlos, es decir, no hay que eliminar nada, y además tampoco hay que regular su acceso, porque son documentos que por su antigüedad son de libre consulta. Y por último, la descripción, y a esto, a identificación y a descripción, es a lo que me voy a referir a continuación. Y para hablar de la identificación, estos 2 archivos nos brindan una posibilidad, una variedad de casos fantástica, pues para poder explicarles cómo trabajamos nosotros con los archivos. Esto del no archivo de José Zorrilla lo voy a explicar ahora mismo, y el fondo documental o el archivo de Núñez de Arce lo explicaré a continuación. ¿Qué quiere decir esto del no archivo de José Zorrilla? Bueno, primero, cuando identificamos, lo que dice la teoría es que la identificación es aquella fase del tratamiento archivístico que consiste en el análisis y estudio de las categorías administrativas y archivísticas en las que se sustenta la estructura de un fondo. Es decir, se estudian los documentos, se estudia el productor, se estudian las funciones que ha tenido ese órgano productor y tiene a lo largo del tiempo, y a partir de ahí se está en condiciones de establecer un cuadro de clasificación para poder enfrentarse a la descripción del documento, del archivo, y también al acceso y a la consulta del archivo. Bueno, pues ¿qué pasa con el archivo de José Zorrilla? Pues José Zorrilla, para entender algo sobre el archivo o el no archivo de José Zorrilla, es preciso entender de antemano o conocer de antemano la personalidad de José Zorrilla. Carlos Darder, un historiador del romanticismo, dice que la reina Isabel II es el paradigma de la personalidad romántica. Yo añadiría que junto con Isabel II es José Zorrilla. José Zorrilla tiene una personalidad que se puede considerar paradigmática dentro de ese estereotipo que consideramos como generación romántica. Él es, desde luego, un miembro inequívocamente perteneciente a la generación romántica, y su vida pues, nos habla claramente de todo este... Bueno, es un ejemplo de libro, ¿no? Esa huida del destino que le tenía marcado a su familia, se va de la universidad, se escapa a Madrid, entra por la puerta grande en el mundo literario de Madrid con esa lectura de ese poema en el entierro de Larra, entra a continuación en el Olimpo literario con un éxito arrollador en el mundo del teatro, es autor, claro, a una edad muy temprana de la que sigue siendo la obra más representada de la historia del teatro español o en lengua española, el Tenorio. Acto seguido escapa a Francia en el momento en que la escena, o mejor dicho, la vida de los escritores de teatro se complica, tiene una relación muy singular con la emperatriz Eugenia. Después regresa a España, se complica toda su vida familiar con el tremendo folletín de su matrimonio. Después huye a México, esperando, como dice él, morir a causa de una fiebre amarilla, roja o de cualquier color. Regresa de México 10 años después, en principio únicamente con la finalidad de arreglar sus papeles una vez muerta su esposa, y a partir de aquí se inicia la etapa final de su vida. Se queda aquí con una etapa final marcada por la penuria, por la necesidad, bueno, pues por la indigencia, por esta mala cabeza. Esto es la cara real de Zorrilla, porque la oficial es el esplendor, la coronación como poeta nacional en Granada y el éxito como gran poeta, ¿no? Bueno, pues les decía que para entender a Zorrilla para entender esto del no archivo de Zorrilla, hay que entender la personalidad de Zorrilla. La vida de Zorrilla, sobre todo en los últimos años de su vida, estuvo marcada por la precariedad. Lo había ganado todo, había sido todo, pero una mala cabeza, a pesar de que era un hombre extraordinariamente trabajador, le llevó a estar en la más absoluta de las indigencias. Se pasó la vida escribiendo cartas en las que quedan al aire pues, sus vergüenzas y sus problemas, y no sé si por este motivo o por otro, lo cierto es que en repetidas ocasiones Zorrilla manifiesta su deseo de que las cartas, de la misma manera que su archivo, posteriormente sean destruido. Voy a leerles una frase que escribe en una carta que es muy significativa, a ver si la encuentro.
Un fragmento de una carta que escribe José Zorrilla a Josep Puig i Llagostera, un empresario catalán muy amigo suyo, que está en la Biblioteca de Cataluña. Le dice: rompa usted esta carta, porque lo que yo puedo decirle a usted como amigo no quiero que pase al dominio público. Es mi interior y no tiene derecho a penetrar en él. 10 años antes de su muerte, Zorrilla dispuso en su testamento que su albacea se hiciera cargo de todos sus papeles, acabase de publicar aquellos poemas que estaban pendientes de publicación y que todas las cartas las quemase y que no quedase rastro alguno de ellas. Evidentemente han quedado muchas cartas de Zorrilla, hay muchos nichos en muchos sitios y una parte de estos nichos los tenemos aquí y ahora les voy a hablar de la forma en la que han llegado a nosotros. Hay otros, por ejemplo, en el Archivo Histórico, en la Biblioteca Nacional, se conservan cerca de 50 cartas muy interesantes relacionadas con los derechos de autor del Tenorio. Son las cartas que intercambió Zorrilla con su editor y después con el hijo de su editor para reclamar unos derechos que la familia nunca dejó. ¿Y qué es en concreto lo que tenemos nosotros? Pues nosotros en Valladolid tenemos aproximadamente 250 documentos que pasaron a ser propiedad de algunos amigos de Zorrilla, algunos descendientes de Zorrilla y algunas personas a las que Zorrilla hacía el cerco. ¿Qué es esto de hacer el cerco? Me van a perdonar la coloquialidad, pero la realidad era esa. Zorrilla era un especialista en dar sablazos, o sea, vivía tan a la cuarta pregunta siempre que estaba siempre, bueno, pues a todas aquellas personas con las que se relacionaba, les pedía dinero para ayudar a aflojar los bolsillos. Esto es una cosa que no está escrita en ningún sitio, pero que hemos deducido a la vista de algunas cartas. Muchas veces, sobre todo cuando algunas personas, algunas familias de Valladolid nos han traído cartas de Zorrilla, aparece la carta que escribió Zorrilla a su antepasado junto con un borrador de un poema y un recorte de prensa en la que aparece publicado ese poema. Claro, te das cuenta de que efectivamente él escribe: ¿cómo estás, fulanito? Mira, aquí te mando el borrador de este poema que se ha publicado en este periódico. Zorrilla publicó durante toda su vida muchísimo en periódicos. Bueno, pues ese es el origen de muchos de los documentos que se han conservado. Y aquí tienen los legajos que componen este no archivo de José Zorrilla. ¿Por qué decimos no archivo? Porque en realidad no se trata de un archivo, sino que se trata de una colección, de un conjunto de legados que han pasado a formar parte y que, por cierto, es un conjunto de legados que continúa creciendo y que continúa incrementándose. ¿Y cuáles son estos legados? En primer lugar, el legado de Juana Pacheco. Juana Pacheco es la viuda de Zorrilla, que heredó o que donó, mejor dicho, a la casa de Zorrilla parte de los documentos que quedaban en la casa a la muerte de Zorrilla. En concreto, todos los títulos, más de 40, que estaban enmarcados en las paredes, más alguna carta, más algún libro, etc. En segundo lugar está el fondo de los documentos comprados a Víctor Luis Domínguez. Víctor Luis Domínguez es sobrino político de Felipe Cibrán, secretario del Ayuntamiento de Valladolid, con el que Zorrilla intercambió más de 70 cartas relacionadas todas con la concesión de una pensión por parte de la ciudad a Zorrilla. Bueno, pues todas estas cartas, Felipe Cibrán, el secretario del Ayuntamiento, las guardó y en lugar de dejarlas en el ayuntamiento, bueno, claro, era documentación privada porque en realidad el destinatario era este hombre al que pretendía persuadir para... Y esas cartas fueron posteriormente vendidas al ayuntamiento y compradas en los años 60 por el ayuntamiento. Luego está el legado de Narciso Alonso Cortés. Narciso Alonso Cortés es el muñidor, el que consiguió que distintas personas que tenían documentos de Zorrilla los allegaran para fundar esta casa de Zorrilla. Y él tenía también una serie de documentos en su poder relacionados sobre todo, o heredados de su padre, que era médico de Zorrilla. Y luego están los legados de Felisa de la Peña, de las señoras de Arimón y de Narcisa Beamud, que son, bueno, Felisa de la Peña y Narcisa Beamud, amigas de Zorrilla, y las señoras de Arimón son las sobrinas políticas de Zorrilla, las sobrinas de la hermana de Juana Pacheco, o mejor dicho, las hijas de la hermana de Juana Pacheco. Por cierto, una de estas señoras de Arimón es la madre de Rosa Chacel. ¿Y de qué documentos hablamos? Vale.
Pues en primer lugar los títulos. Este es el título de José Zorrilla de miembro de la Academia Española. Como este hay unos 40, de todas aquellas conferencias, de todas esas que pronunció, de todas las asociaciones que le nombraron miembro honorario. Vale. En segundo lugar, cosas tan singulares como esto. Esto procede del legado de las Arimón. Es decir, este documento tan singular lo heredaron las Arimón. Es un portarretratos original, es una preciosidad, con 3 retratos del emperador Maximiliano de México. Durante su estancia en México, Zorrilla fue lector del emperador y además fue director del Teatro Nacional. Hizo el proyecto del Teatro Nacional, tuvo una relación muy íntima con él y también con la emperatriz Carlota, y cuando regresó a España para arreglar sus asuntos personales, nada más desembarcar en Barcelona, tuvo conocimiento de que el emperador había sido fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, y bueno, esto le causó, sin que ninguna potencia europea hiciera nada, ni tampoco Roma, y este es el origen de uno de los poemas más sentidos de Zorrilla, que se llama precisamente Roma, y bueno, pues este es un documento muy sentido y que forma parte de la esfera íntima de Zorrilla y que no ha desaparecido por eso, porque al igual que los álbumes, los heredaron sus sobrinas. Hay cartas, muchas cartas. Esta es otra de las cartas tótem del archivo de Zorrilla. Es una carta de Leopoldo Alas, ferviente admirador de Zorrilla, una carta además que su contenido es importantísimo porque Leopoldo Alas le envía con esta carta el segundo tomo de La Regenta y le dice que no se lo envía para que lo lea, sino para tener el honor de que un libro suyo figure en la biblioteca de Zorrilla. Hoy tenemos una imagen muy desdibujada de la importancia que tenía Zorrilla en su época. Zorrilla fue una gloria nacional a la que ha tratado, por cierto, muy mal el tiempo. Este es uno de esos poemas, de esos borradores de poemas de los que les hablo, que Zorrilla incluía en las cartas. Tiene una importancia extraordinaria ahora para los filólogos y para todos los investigadores en la obra de Zorrilla. Y este es uno de las fotografías que aparecen en esos álbumes. Hay 3 álbumes dedicados a Zorrilla en manos de sus herederas que han llegado a nosotros a través... los álbumes, ya saben, son algo muy típico del romanticismo de esta época y para nosotros tiene una importancia capital. Las fotografías más antiguas que tenemos de Valladolid precisamente están incluidas en estos álbumes. Esta es una fotografía, es el álbum que la Crónica Mercantil, el equipo de la redacción de la Crónica Mercantil, un periódico vallisoletano de la época, dedicó a José Zorrilla con motivo de su regreso a España, y aquí se incluye, por ejemplo, esta foto de Bernardo Maeso del Rastro, de la casa de Zorrilla, que se acababa de descubrir en estos momentos, que tiene un valor para nosotros extraordinario, también de las fotografías. José Zorrilla, por tanto. ¿Qué sucede con Núñez de Arce? Pues Núñez de Arce, o el archivo de Núñez de Arce, es algo totalmente distinto. Si el fondo de José Zorrilla es un fondo no archivístico, es una mera colección de documentos y como tal la tratamos, el fondo documental de Núñez de Arce es algo distinto, porque Núñez de Arce fue un hombre plenamente consciente de la importancia de tener organizado un archivo y tuvo el suyo muy bien organizado, y lo que es más importante, ese archivo se ha conservado porque ha estado siempre en la familia y porque además siempre ha habido algún miembro de la familia en cada una de las generaciones que se ha preocupado de organizarlo y de custodiarlo en condiciones. Bueno, Núñez de Arce es un escritor ligeramente más joven que Zorrilla, pero de la misma generación, que aúna 2 facetas, la faceta de escritor, un escritor muy importante, de poemas, un escritor de poesía, por supuesto, comprometido con la función social de la literatura, hizo mucho teatro también, o escribió mucho teatro, y además es un político notable. Como político fue ministro de Ultramar, ministro de Interior, ministro de Educación, fue además gobernador civil de Logroño y de Barcelona, diputado por Valladolid, senador vitalicio, etcétera. Y además, algo muy importante y que se refleja en el fondo documental, fue miembro de la Academia Española y además, durante más de 20 años, presidente de la Asociación de Artistas, de Escritores y Artistas, perdón, la Asociación de Escritores y Artistas. Y esto es fundamental a la hora de entender qué se conserva en el archivo de Gaspar Núñez de Arce, porque se refleja plenamente. Y aquí lo tienen. Hay documentos de carácter genealógico y económico,
esto de los documentos de carácter genealógico es muy singular y es también un reflejo, un trasunto de su personalidad. Era un hombre de origen humilde, hijo de un cartero, y cuando nos hemos enfrentado al archivo, pues nos hemos dado cuenta de la existencia. Bueno, tengo aquí una chuleta, a ver si lo leo bien, se lo digo bien, inventando poco. Hay 15 legajos, nada menos, de documentos de carácter genealógico y económico entre los años 1589 y el siglo XIX, en los que hay ejecutorias de hidalguía, memoriales, informaciones de nobleza y de limpieza de sangre, mayorazgos, censos, capellanías, todos relacionados con el apellido Arce. Estoy seguro de que en muchos casos no tienen que ver directamente con él, pero son del apellido Arce, y él estaba buscar un origen elevado y encumbrar. Hay documentos de carácter personal. Es un hombre obsesionado con la imagen. Colecciona cada una de las fotografías que le hacen, colecciona retratos. Se preocupa de extraer recortes de la prensa en la que aparecen sus discursos, sus opiniones, sus intervenciones. Hay documentos relacionados con su actividad política, todos los nombramientos o incluso cartas. Hay muchas cartas relacionadas con la actividad política. Las cartas que intercambia pues, desde la reina a los ministros, etcétera. Y también hay cartas, tenemos 2 libros copiadores que deberían estar en archivos públicos, pero que acabaron en sus manos, era algo muy frecuente. Son libros copiadores de cartas del Ministerio de Ultramar, intercambiados con las capitanías de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, muy interesantes que estamos acabando de describir ahora. Y luego hay documentos relacionados con su actividad literaria. Estos son retratos, son unas fotografías magníficas, además de los mejores. Este es Logan, de Logan tiene 3 o 4 retratos, este es de su juventud, luego este es otro retrato de su época de madurez. Títulos, aquí están todos los títulos. Este es el título por el que la reina le nombra gobernador civil de la provincia de Logroño. Después hay cartas, he incluido dos copias de cartas, una carta de la reina y otra copia. Esta es una carta que recibe de la reina y esta es una copia de una carta que envía a Sagasta. Hasta aquí actividad política, actividad literaria. Tenemos, bueno, el archivo de Núñez de Arce es un archivo maravilloso, es una ventana al mundo. Tiene más de 400 cartas intercambiadas con escritores de todos los países europeos y también americanos. En este caso es una carta de Julio Verne, pero vamos, hay cartas, no les he comentado que Zorrilla fue, igual que Galdós, fue nominado, solo que en esta ocasión 5 veces al Premio Nobel, que no se le concedió finalmente, pero todas estas cartas, como esta de Julio Verne, o esta dedicatoria que aparece en uno de sus álbumes de Edmundo de Amicis, tienen que ver con este papel de presidente de la Asociación de Escritores y Artistas durante más de 20 años. Y es, desde luego, uno de los fondos más ricos de Núñez de Arce, del archivo de Núñez de Arce. Hay también poemas, hay manuscritos, hay borradores. Les he copiado este, es un poema dedicado a una infanta muy breve, pero están todos los libros y todos los poemas largos publicados por Núñez de Arce, incluso los traducidos al francés, y también hay borradores de poemas inéditos que nos dan muchísima guerra, por cierto. Descripción. Bueno, esto es algo mucho más técnico, que en cualquier caso y desde una perspectiva archivística quería contarles también. ¿Cómo describimos nosotros o qué es lo que hay que hacer? Y yo entiendo que esto puede ser algo útil para cualquier institución que ustedes representen, sobre todo si tienen puesta la vista en volcar esos contenidos en plataformas o bien nacionales como Hispana o bien internacionales como Europeana, ¿no? Bueno, antes de hablar de cómo hacemos la descripción en concreto, pues quiero hablarles de las dificultades que hemos encontrado en la descripción de estos fondos. Son unos fondos, no son nada fáciles de describir por muchos motivos. En primer lugar, por la letra. Uno piensa que como es humanística y es la misma letra que utilizamos nosotros, pues que es muy fácil de escribir. Es horrible, horrible.
porque es una letra muy cursiva, hay personas que escriben bien y hay personas a las que directamente dan ganas de estrangular, como por ejemplo Leopoldo Alas, al que es imposible o casi imposible leer. Junto a las dificultades de lectura de la letra, en el caso particular de Núñez de Arce, está el problema del idioma en el que están escritas las cartas, porque con el español, por supuesto, podemos, con el italiano nos atrevemos, con el francés, vaya, con el inglés, pero claro, cuando las cartas están en sueco o en alemán, que hay muchas también, pues ya las cosas cambian. No obstante, recurriendo a amigos y a conocimientos, al final se puede traducir todo. Bueno, hemos contado con la ayuda de un profesor de Historia Contemporánea, Rafael Serrano, que nos ayudó mucho en toda la gestión del depósito del fondo, y también con Beatriz García en la transcripción de las cartas en francés. El siguiente problema es el contenido de las cartas. En las cartas aparecen muchos nombres de muchas personas que no son siempre conocidos, son conocidos para los especialistas, pero para nosotros desconocidos, y que es importante registrar, y que yo desde luego recomiendo que cuando se hace un trabajo de este tipo se haga de forma paralela a la descripción un registro de autoridades con todas las personas que aparecen citadas o mencionadas en las cartas, porque si se quiere describir el fondo adecuadamente hay que describir también, o hay que incluir en las descripciones, los nombres de las personas que aparecen en las cartas, porque eso es lo que puede dar a los investigadores idea del verdadero interés de las cartas. ¿Y qué utilizar para describir esto? Están en la cabeza de todos pues, las distintas formas de descripción. Nosotros en archivos, yo considero que todos estos documentos tienen que, o mejor dicho, todas estas cartas o todos estos materiales, es decir, por generalizar, los materiales no impresos tienen que tratarse como documentos y tienen que describirse con arreglo a las normas internacionales de descripción de archivos, que está todo pautado, cuáles tienen que ser los campos en los que se estructure la información que se contienen, etc. Estas normas pues son de todos conocidos, la norma ISAR-G para la descripción de fondos o de colecciones y las normas ISAR-CPF para la descripción de los productores, personas, familias o asociaciones de los documentos. No obstante, estas normas tienen que ser complementadas por las normas españolas de descripción archivística que desarrollan, amplían y dan indicaciones sobre el contenido de estas normas. Hasta ahí tenemos descrita la documentación, pero luego esa documentación hay que tenerla en unos repositorios y describirla con unas herramientas que tienen que permitirnos hacer el intercambio, interoperar con otras administraciones y también, por supuesto, con los ciudadanos. Y ahí viene el problema. En el Estado hay una herramienta poderosísima que es PARES, de manera que así quedan aseguradas todas las descripciones, etc. Hay asociaciones o entidades, como por ejemplo la Fundación del IBEX, que desarrollaron proyectos muy cabales, les han hablado del proyecto de descripción del archivo utilizando un software de intercambio Atom que permite una difusión y un intercambio muy oportunos, pero no todas las instituciones están en esa tesitura. Por ejemplo, nosotros no tenemos tenemos por supuesto Internet, colgamos nuestra información en Internet, pero no tenemos un canal de salida, por ejemplo, para volcar toda nuestra información en estas plataformas hispana o europeana. ¿Quiere decir eso que debamos condicionar nuestra descripción? No, lo que es importante, muy importante, es que la información que contiene cada uno de nuestros registros esté bien compartimentada, siguiendo esos campos de que establecen las normas internacionales de descripción, y que en el momento en que la institución esté madura o tenga capacidad de hacerse con una herramienta que permita el intercambio o una salida potente a Internet, pues esa información se migre de manera que pueda llegar a todos los cauces, que es lo que nosotros, por cierto, estamos haciendo. Nosotros estamos funcionando con una
base de datos que no es relacional, una base de datos bastante antigua, Gnosis, pero que se adecua muy bien a nuestras necesidades y que de momento no podemos cambiar por una razón de tipo operativo. Estamos esperando a que la administración electrónica esté implantada porque queremos que tanto la documentación o la información en papel como la información con los documentos electrónicos pues, estén integrados y corran en la misma aplicación. Bueno, pues por este motivo de momento no nos interesa salir a esas plataformas, pero sabemos que en el momento en que queramos hacerlo lo vamos a poder hacer con una migración que en principio es viable y que tiene que serlo, vaya. ¿Cómo conservamos estos documentos? Pues creo que ha estado Ignacio Barceló con ustedes hace 2 días explicándoles probablemente cómo o cuáles son las técnicas principales de conservación. Bueno, desde el punto de vista de los archivos, nosotros atendemos o establecemos 3 políticas distintas de conservación de documentos. 3 políticas que tienen que tener, si el total de nuestros recursos es un 100%, hay que destinar el 33,3% a la conservación preventiva, otro tanto a la conservación curativa y otro tanto a la reproducción de conservación. Bueno, conservación preventiva, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Haciendo caso del aforismo español de más vale prevenir que curar, pues hay que evitar que los documentos se deterioren. Y para eso no hay nada mejor que proporcionarles un entorno saludable, es decir, almacenarlos en instalaciones que tengan unas condiciones adecuadas de humedad y de temperatura, etcétera, e instalarlos en contenedores adecuados que permitan su conservación. Los documentos que tienen un formato estándar, folio prolongado, van en cajas de archivo, no hace falta gastarse grandes fortunas en ellas, con que sean de cartón no ácido es suficiente. Sin embargo, cuando los documentos tienen un soporte especial, por ejemplo, placas de vidrio en el caso de las fotografías o las propias fotografías, o cuando el formato es lo que es especial porque son más grandes, etcétera, y no conviene doblarlos, entonces sí que hay que esforzarse y hay que hacer o bien cajas hechas a mano, confeccionadas de forma manual porque no sirven los formatos normalizados, o albergar estos documentos en otro tipo de instalaciones. No hay que gastarse grandes fortunas. Simplemente se trata de pues tener imaginación porque con pocos recursos se puede hacer una conservación eficiente. Lo más importante es tener en cuenta, conocer la necesidad y por lo tanto actuar. Cuando los documentos están deteriorados no queda más remedio que restaurarlos. Como restaurar es aproximadamente 10 veces más caro que conservar, pues la restauración solamente se tiene que aplicar en aquellos casos en los que es estrictamente necesario. ¿Cuándo restauramos nosotros? Pues bueno, los documentos de esta época tienen fundamentalmente 2 problemas. El primero de ellos es la pésima calidad del papel. A partir del siglo XVIII, se empieza a utilizar el papel de pasta mecánica. Fue un descubrimiento revolucionario eso de que con la madera se pudiera hacer papel. Abarató el papel, democratizó, entre comillas, el uso del papel, pero trajo consigo un problema terrible y es el de la acidez del papel vinculado a la lignina que está presente en las moléculas, etc. ¿En qué se traduce? Pues en que todos los papeles de esta época son extraordinariamente friables, se rompen y las cartas están a menudo rasgadas o están, pues eso es muy necesario intervenir con una intervención mínima, pero eficaz, ¿no? Para eliminar las rasgaduras, porque si no, si se manipulan, pues el deterioro es mayor aún. Evidentemente, cuando los documentos son placas de vidrio o están en otro tipo de soporte, pues hay que hacer un esfuerzo mayor. Y por último, la reproducción de conservación, la digitalización. Bueno, pues evidentemente, si digitalizamos los soportes originales, conseguimos que se libren de la consulta porque se consultan solo las reproducciones y además tenemos el valor añadido de que se potencia extraordinariamente la difusión. Nosotros, claro, la reproducción es cara también, hay que ser muy selectivo con el tipo de reproducciones. En el caso de estos archivos, que son archivos de un volumen relativamente pequeño,
digitalizamos casi el 100% de la documentación. ¿Qué es lo único que no hemos digitalizado? En el caso de Zorrilla se ha digitalizado todo, en el caso de Núñez de Arce se ha digitalizado casi todo. No hemos digitalizado todos esos legajos de informaciones genealógicas, etcétera, porque son informaciones muy reiterativas, porque son legajos que tienen, no sé, 500 hojas y que tampoco es que aporten demasiado, pero el resto se ha digitalizado todo. Y cuando digitalizamos con nuestros medios propios, el ayuntamiento tiene recursos, el archivo tiene técnicos capaces, muy buenos, y además tiene equipamiento muy bueno para hacer esto, y no solo se necesitan técnicos, no solo se necesita equipamiento, sino que también se necesita saber qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces hay todo establecido, una serie de formatos, un protocolo con los formatos, y nosotros utilizamos como formato de conservación la imagen, bueno, en escala de 1, desde luego, formato de conservación es TIFF a 300 puntos por pulgada, y el formato de difusión es PDF, que es lo que puedes colgar en cualquier plataforma, etc. A partir del TIFF se hace un PDF y mantenemos esos dos. Y en cuanto a la difusión, pues nosotros difundimos de varias formas. Difundimos en la web imágenes y descripciones, tanto a través de la salida de nuestro archivo en la página web como aplicaciones específicas. Hicimos una en el caso de Zorrilla, que ahora mismo no sé cómo podemos... Bueno, de entrada, porque a lo mejor ya volver va a ser complicado. ¿Cómo voy de tiempo, por cierto? ¿Hemos acabado ya? 2 minutos y termino. Vale. Bueno, pues hacemos difusión de imágenes y descripciones, hacemos exposiciones. Con motivo del segundo centenario de la muerte de José Zorrilla, hicimos una exposición visitada por unas 15.000 personas, que para una ciudad de tamaño como Valladolid y un archivo no está nada mal. Hicimos un catálogo de la exposición, un catálogo que ha sido muy alabado y que ha sido también muy vendido y que ha tenido mucha aceptación, y hacemos actos públicos relacionados con todos estos actos, pues cuando, con ocasión de la firma del contrato de comodato del archivo de Núñez de Arce, hicimos un acto de recepción, y ahora probablemente cuando acabemos la descripción y la digitalización de Núñez de Arce, pues haremos algo parecido. Pero, ¿podemos ir a la web? Es que no sé. Vale. Cuando se celebró el centenario de José Zorrilla, pues hicimos un micrositio que se llama Zorrilla a través de los documentos, en el que recogimos documentos, distintos documentos de Zorrilla presentes en distintas instituciones, pues haciéndonos, a partir de esto que les comentaba al principio de la dispersión del fondo de José Zorrilla en muchos grupos y grupúsculos, es que hay muchas instituciones que tienen 10 cartas de Zorrilla, 4 cartas de Zorrilla, que proceden de todas aquellas cartas que Zorrilla escribió a todas las personas con las que tuvo relación. Como el epistolario de Zorrilla es tan extenso, era un hombre que trabajaba muchísimas horas, les he hablado de su personalidad romántica y tal, pero bajo esa personalidad también se ocultaba un alma disciplinada, esa es la paradoja, y un espíritu fuerte que destinaba 5 horas diarias de trabajo a la escritura, bien de cartas o bien de poemas. Entonces, lo que hicimos fue buscar esas cartas en todas estas instituciones. Aquí, ¿dónde está? No veo el ratón, es que me apañó el cursor. No, quería entrar en la... Ah, ya lo veo. Bueno, en el proyecto pues están los colaboradores, aquí pueden ver las instituciones a las que hemos acudido para... Archivo General del Congreso de los Diputados, Archivo General de la Administración, Diocesano de Madrid, Histórico Nacional, Provincial de Burgos, Provincial de Palencia, Provincial de Valladolid, archivos particulares como el de Matías Díaz Pardo. Todas estas instituciones nos prestaron documentos, nos dejaron digitalizarlos y todos los hemos incluido en el micrositio. Buscador. Pues vamos a buscar el testamento, por ejemplo, por decir cualquiera. Copia del testamento de José, este no nos interesa, ahorita es una copia del testamento de José Zorrilla.
traslado de algunas cláusulas del testamento, copia del testamento, Archivo Municipal de Valladolid, fundamento, expediente. Este es el testamento de José Zorrilla y Moral, vecino de Barcelona, lo hace 10 años más, 10 años antes de... Y entonces, bueno, pues aquí tenemos el testamento, todo digitalizado. ¿Cómo se puede ampliar esto para verlo? Está aquí, ¿verdad? Bueno, la lectura es... esto se puede ampliar, pero me manejo fatal con este ratón, lo siento. Eso es, vale. Está con una grandísima resolución. Entonces, bueno, les invito a que trasteen con esta aplicación porque es muy fácil. Está la descripción de cada uno de los documentos y a ver si puedo subir arriba. ¿Puedes, por favor? Porque encima de la imagen está... hay que salir del zoom de la imagen, yo creo. Pero por aquí encima están las descripciones. A ver, bueno, vamos a irnos aquí. Eso es. Vale, aquí está la descripción con arreglo a esta ficha ISADG que les comentaba. Personas e instituciones citadas, la descripción con toda esta información compartimentada. Y bueno, pues muy importante, nosotros nos acogemos a un Creative Commons para permitir el uso de las imágenes y esos son los derechos. Bueno, pues muchas gracias y disculpen por la extensión. Claro, hombre, pues cuando recibes un fondo, lo primero de todo es ver las condiciones en las que está conservado el fondo. Eso es lo más importante. Y una vez que ves las condiciones, tienes que implantar las medidas necesarias. Primero, para evitar el deterioro. Segundo, para evitar que el deterioro vaya a más si ya existe. Y luego, eso es lo fundamental, es decir, si tienes un libro que al abrirlo se rompe porque la encuadernación está mal, lo que tienes que hacer es evitar que el libro se vuelva a abrir hasta que se pueda restaurar o digitalizar. Eso es lo más importante. Es como si tienes una pierna rota, pues lo primero de todo es ponerte un cabestrillo y no mover la pierna. Una vez que tienes hecho eso, y en función de los recursos que tú tengas, pues vas actuando. La verdad es que conservar de forma adecuada, instalar los documentos en contenedores adecuados no cuesta mucho dinero, no es un esfuerzo grande. Entonces, bueno, pues lo que hacemos, por ejemplo, con las cartas. Cuando te llegan los legajos de cartas que aparecen, pues en el caso del archivo de Núñez de Arce, las cartas estaban todas metidas en bolsas de estas de plástico, que son horriblemente malas para la conservación. Pues, ¿qué hay que hacer con ellas? Lo primero de todo, se sacan las cartas de las bolsas y se meten en camisas de papel neutro, que cuestan 2 pesetas. Entonces, hacer ese tipo de acciones para evitar, por ejemplo, si tienes un negativo fotográfico en cristal y el negativo está roto, que a veces te lo encuentras así, bueno, pues lo primero que haces es poner el negativo entre 2 cartones fuertes para evitar que los cristales se muevan, se puedan romper y cuando tengas dinero ya lo arreglarás, pero de momento evitas que el deterioro avance. Es decir, es utilizar el sentido común para hacer estas cosas. Esto del equilibrio entre el 33 y 33 y 33 es lo que dicen los manuales de conservación, no españoles, por cierto, manuales internacionales, que hay que hacer y yo creo firmemente en ello. Lo que pasa es que es el propio fondo el que te dice que actúes de una forma o de otra. Por ejemplo, en el caso de todas estas cartas, había muchas cartas rasgadas y sabes que en el momento en que una carta está rasgada, se va a romper si alguien la manipula. Entonces, lo que nosotros hacemos es, incluso antes de que se digitalice, que pase por el restaurador, que las cartas porque además es que corregir una rasgadura no es más que añadir un adhesivo de estos reversible con una espátula de calor y ya está el documento arreglado. Y luego ya pasa a la máquina de digitalización, el digitalizador lo digitaliza y así, actuamos así.